¿Qué tal amigos? Les damos la bienvenida a un nuevo podcast. En esta oportunidad y en el marco de la Tecnicatura en Comunicación Multimedial, presentamos el trabajo final de historia de los procesos políticos y económicos, con un hecho que marcó un hito en el movimiento de obreros y estudiantes del país. Nos referimos al Cordobazo. Para comenzar a contar este hecho es necesario sumergirnos en el desarrollo histórico de los años 60, que fueron para todo el mundo años de cambios y revoluciones. Durante esta época encontramos los momentos de mayor conflicto político entre los bloques formados por Estados Unidos y la Unión Soviética, en la llamada Guerra Fría, que surgió al término de la Segunda Guerra Mundial. A su vez, este periodo se caracteriza por las confrontaciones internacionales y las protestas de una ciudadanía cada vez más crítica con las acciones de sus gobernantes. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en los movimientos de protesta en contra de la guerra de Vietnam, contra la invasión de las tropas soviéticas en Checoslovaquia, en la primavera de Praga y en el Mayo francés. Una serie de revueltas estudiantiles y sindicales que se extienden rápidamente a otros países. En esta atmósfera política, el 28 de junio de 1966 se produjo un nuevo golpe de Estado en Argentina. Ilia fue derrocado, se disolvió el Congreso Nacional y los jueces de la Corte Suprema fueron separados de sus cargos. La dictadura de la autodenominada Revolución Argentina, que derrocó al gobierno de Ilia, planteó como sus objetivos centrales la reorganización de la economía y de la sociedad argentina sobre nuevas bases. Entre las medidas más relevantes del nuevo gobierno, se anularon los partidos políticos, se intervinieron las universidades y se disolvieron los centros de estudiantes. También hubo una marcada situación de pérdida de derechos del trabajador, persecuciones y torturas. En varias universidades, docentes y alumnos protestan por las intervenciones, movilizándose y ocupando facultades. En todos los casos, la respuesta es el desalojo por la fuerza. El hecho más sangriento pasaría a la historia como la noche de los bastones largos. La provincia de Córdoba se había convertido desde años en el centro principal de la industria automotriz en Argentina. Los obreros de los grandes centros industriales cordobeses viven una realidad gremial distinta a la del resto del país. La posibilidad de negociar sus convenios laborales, empresa por empresa, les daba a los gremios una cierta independencia de la burocracia sindical porteña. Las universidades habían sido focos de oposición desde los inicios de la dictadura. La protesta estudiantil cordobesa se desató a partir del aumento en el precio de los comedores universitarios y de la represión desatada por el gobierno ante sus reclamos. A ello se sumaron los obreros en defensa de sus derechos laborales ante la anulación por parte del gobierno de algunas conquistas gremiales. El 15 de mayo de 1969, los estudiantes correntinos habían sido reprimidos luego de una protesta por la privatización del comedor que terminó con la muerte de Juan José Cabral, de 22 años. Al día siguiente se organizaron movilizaciones de repudio en Rosario, en las que fueron asesinados otros 2 jóvenes. Por otra parte, el descontento de los trabajadores metalúrgicos de la industria automotriz de Luz y Fuerza y del sindicato de transporte fue en aumento por cuestiones de cada sector y propició una gran huelga. Por eso, el jueves 29 a las 11 horas, los obreros salieron de las fábricas y se movilizaron al centro para hacer un acto frente a la sede de la CGT local. El gobernador de facto, Carlos Caballero, vació la ciudad y trató de impedir la llegada de la movilización. Mientras se reunían, la policía asesinó al obrero metalúrgico Máximo Mena, cuando su columna fue interceptada con balas de plomo. La bronca se extendió entre los manifestantes y los vecinos que desde los techos de los edificios arrojaban piedras a la policía. Trabajadores y estudiantes empezaron a controlar el centro de la capital provincial con barricadas y piquetes. Con la ayuda del ejército, el gobernador Caballero retomó al día siguiente el control de la ciudad. Si bien no hay cifras oficiales, se calcula que hubo más de 30 muertos por la represión, además de cientos de detenidos, entre los que se encontraban Agustín Tosco, dirigente de Luz y Fuerza, Edipo Torres, secretario general de SMATA, el sindicato de los mecánicos, Atilio López, secretario general de UTA, de transporte, y otros dirigentes. Como consecuencia inmediata, el hecho significó la renuncia al gobernador Caballero y el principio del fin para Onganía. Luego de 17 meses, todos los dirigentes detenidos recuperaron su libertad,
y retomaron la actividad gremial en Córdoba. ¿Por qué lo ocurrido durante la primavera de Praga presenta similitudes con lo que pasó en Argentina? En esta rebelión que se produjo en agosto de 1968, la ciudad de Praga estaba ocupada por la Unión Soviética con el comunismo que abarcaba todo el este del continente, mientras que en Latinoamérica, Estados Unidos alentaba la dictadura para imponer el capitalismo. Pero básicamente sus intenciones eran las mismas, imponer un régimen a la fuerza. En este contexto, el presidente de Praga plantea construir una sociedad socialista, descentralizando la economía para democratizarla. Las reformas consistían en otorgar derechos a los ciudadanos, descentralizando la economía y democratizando. Las libertades otorgadas también incluyeron menos restricciones en los medios de comunicación, expresión libre y la posibilidad de un gobierno multipartidista. Ante esta situación, la Unión Soviética no quiere ceder. Entonces, junto a Polonia, Alemania Oriental y Hungría, países que pertenecían al Pacto de Varsovia, invaden Praga con tanques y disparos. Esto provocó el éxodo de miles de personas que huyeron del país, la oposición popular a la invasión con numerosos actos de resistencia. Las duras críticas que se realizaban dentro del Estado checoslovaco metieron presión y concluyeron en la caída del régimen de la Unión Soviética. Otro movimiento importante fue el que ocurrió en Estados Unidos en el periodo que va desde 1963 a 1977, cuando grandes concentraciones de jóvenes se manifestaban en contra de la guerra de Vietnam, país en el que Estados Unidos estaba provocando estragos hace 12 años para mantener su dominio sobre esta colonia anteriormente dominada por Francia. Bajo el lema de "Hagamos el amor y no la guerra", cientos de hippies, estudiantes y militantes de izquierda pedían el cese de la guerra, de la industria bélica y el fin del consumo y estilo de vida burgués. Este movimiento logró que el entonces presidente Nixon ordene la retirada progresiva de sus tropas, el fin de los bombardeos y la paz con Vietnam. Para finalizar, es más que importante mencionar lo que ocurrió en el Mayo francés del 68, donde cientos de estudiantes universitarios, a los que luego adhirieron los movimientos obreros, comenzaron con una protesta, tal como sucedió en Argentina con el Cordobazo, de forma pacífica, que luego devino en barricadas debido a la represión policial. En este caso, el motivo era el descontento general que había, no tanto por las condiciones materiales de existencia, sino más bien por la cultura de la burbuja consumista en la que se había sumergido la sociedad. Esto sucedió porque luego de la Segunda Guerra Mundial, con una fuerte influencia norteamericana que tenía el 70% de las exportaciones en Francia, promovían valores burgueses y consumistas, el sueño americano de la casa y el auto. Por lo cual los estudiantes apelaban a una revolución cultural y también a reformas dentro de la universidad que aún mantenían estructuras conservadoras. El resultado fue de cientos de heridos, lo que intensificó el conflicto, llamando a una huelga general que paralizó a Francia durante varios días. El gobierno recurrió a la negociación y ese mismo mes se firmaron los acuerdos de Granel, que recogían aumentos salariales y reducción de jornadas laborales. Mayo fue el inicio de muchos avances sociales que se lograron en las siguientes épocas y uno de los referentes máximos para protestas posteriores. Hemos llegado al final de este podcast. Somos Juliana Santana y Aarón Díaz y nos despedimos agradeciendo el tiempo que se han tomado para escucharnos. Nos reencontraremos en otra oportunidad. Hasta la próxima.